Bueno, perdón, se me fue la... Bueno, se acabó la reunión de la anterior hora. Eh, las variables siempre están relacionadas con la pregunta que usted va a hacer. Están casi íntimamente relacionadas. Por ejemplo, una variable que podría utilizar ahí podría ser, ha hecho corrupción, por ejemplo. Sí, esa sería una variable. Ha hecho corrupción o ha sido corrupto y el dato sería ¿cuál? Sí, no. Dos únicos datos. Bueno, no creo que alguien diga, no sé, por ejemplo. Las dos, Entonces, está incorrecto el número de asambleístas que les dije. pero solamente que no es tan específico a lo que usted quiere. Pues sí, sí sería una. O sea, ahí podría entrar el número de asambleístas, o sea, los que cometieron corrupción. Así más o menos. Exacto. Usted tiene que buscar siempre lo que Entre más. el número de asambleístas los saca los corruptos. Exacto, porque justo lo que está Ay, aquí, ay, ay, ay. que las preguntas deben ser claras y buscar la información necesaria. En cambio, si usted pregunta algo que no tiene nada que ver, no le va a servir. Que Es es como, algo más específico, ¿no? exacto. Ajá, y entonces, dado esto, la variable, ¿ha hecho corrupción o es corrupto? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de variable es esta? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Qué variable es? Mm, ¿O cualitativa? Lo Cualitativo. que él estaba diciendo. Cualitativa. Ajá, es Cualitativo. cualitativa. No cuantitativa porque yo no puedo medir. ¿Sí? Sino es cualitativa porque simplemente sí o no. Ajá, eso sería. Entonces tienen que reconocer. Mm, Ajá, eso es lo que un estudio. O sea, profe, en la cuantitativa entraría, ¿cómo se diría? Ya así más directamente las matemáticas. Por ejemplo, una cuantitativa ahí sería ¿cuántas veces usted ha sido corrupto? ¿Cuántas veces? ¿Sí ve? Entonces ahí sería la respuesta, Ya. 2, 3, 0, 10, no sé. Bueno, ahí depende del candidato, de la persona. Esa sería una cuantitativa. ¿Sí? Entonces, Y en la cualitativa. cualitativa, ¿qué nomás entraría? Por ejemplo, yo le pregunto su tipo de pelo, ¿ya? El tipo de pelo usted. No va a decir dos negros, ¿no? O tres, no, no puedo contar, sino simplemente dice negro. Negro. A ver, Ujú. eso sería cualitativo. Ajá. Entonces yo también le Ya, pregunto, ya, ya. es puntual, sí, ¿no? Esa sería una cualitativa. Sí, una cualitativa es, por ejemplo, que no, Ujú. no son números, ¿no? También otra forma de decir. Cuantitativas son números y cualitativas son valores, ¿sabes? Como las cualidades. Cual, Mm, esa es también la palabra exacta. mm. Ajá, eso deben reconocer porque es lo más importante antes de hacer un estudio estadístico. Ajá. A ver, hagamos uno más rápidamente. ¿Qué podemos preguntar? ¿Cuántas personas se han vacunado en el Ecuador? Ya. ¿Cuántas personas se han vacunado en Azuay? Más específico. ¿Cuántas personas se han vacunado en Azuay? Población. Población. Alguien que me diga, ¿cuál sería la población? Puede ser en alguna provincia de la SUAY, el Oro, Guaya. Provincia ya hay y una provincia en específico. Dije, ¿cuántas personas se han vacunado en Azuay? La población, Ah, ¿cuál en sería? Azuay. Azuay. Parroquias. Azuay. La población sería Azuay. Pero usted no puede preguntar a todo Ay, Azuay. ay, 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 ay. La muestra. ¿Cuál sería la muestra? La muestra. Podría ser, por ejemplo, Adultos mayores. eh, Personas de tercera edad. también podría ser, sería una muestra aceptable. También médicos. Usted no puede ir preguntando a todos porque no todos van a acceder a la vacuna o no todos van a acceder a la vacuna. Entonces, usted la muestra lo más específica sería, como dicen sus compañeros, mayores a 65 años o médicos en primera fila. ¿Sí ven? Son dos muestras que usted puede hacer. Variable. Entonces, ¿cuál sería una variable? La más sencilla. ¿Se ha recibido la vacuna? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de variable? ¿Qué sería? ¿Variable qué? ¿Ha recibido la vacuna? ¿Sí o no? ¿Qué sería? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cuantitativa. Eso es todo. Entonces, eso tienen que ir reconociendo siempre. Pero bueno, mientras seguimos en estos temas, vamos a seguir practicando. Pero nuevamente, población, muestra, variable y dato. Las cuatro más importantes que van, bueno, siempre van a utilizar esas dos. Ah, y las variables siempre están ligadas con la pregunta que usted va a utilizar, con la pregunta que usted va a plantear. Ajá. Eso como introducción, pero continuemos. Ok, eso es lo que les decía. Una forma de encontrar esas variables, esos datos, es una encuesta. Sí, por ejemplo, aquí están algunos ejemplos. Ya ejemplos, ya les hice yo también eh, de las encuestas que podemos hacer. Ya, toma de muestras. Toma de muestras está la observación nuevamente. Usted puede pararse en la esquina y ver, por ejemplo, cuántas personas apoyan al candidato Lazo. Puede ser otra forma de tomar muestras.
Ajá. Entonces, ¿cómo tomo esas muestras? Mediante observación. ¿Cómo haría eso? Por ejemplo, viendo quién lleva una mascarilla de lazo, quién saca una camiseta o algo. Eso sería, ¿no es cierto?, una toma de muestras. Vamos aquí a lo importante, es, justo está aquí que dice, una manera sencilla de conseguir muestras representativas es elegirlas al azar, justo lo que les dije. No podemos decir, voy a coger a mis panas porque ellos me ayudan, o a mi familia porque está cerca. Eso ya sería sesgar, es la palabra, o sea, modificar o hacer algo que usted quiere. Ya es lo que hacen, por ejemplo, las encuestadoras a veces. Dicen, vamos a ver quién gana, y preguntan solo a partidarios de Lazo. Obvio que va a ganar Lazo si preguntan solo a partidarios de Lazo. Entonces, si una quieren que sea que es representativa, que demuestre la verdad, tiene que ser al azar. Eso que quede como conclusión. Es lo que siempre les van a preguntar. ¿Qué necesita para una muestra representativa? Que sea una muestra al azar, ¿sí? O aleatoria, también se puede decir el nombre. Esta técnica recibe el nombre de muestreo aleatorio, justo lo que digo. Así, para conocer la opinión de los habitantes de un país sobre cierta decisión política, seleccionamos una muestra formada por unos cuantos habitantes elegidas por un sorteo en el censo. Sorteo, números al azar. Bueno, hay miles de métodos. Lo más importante, lo más usado, perdón, es el sorteo. Ponen en la computadora y la propia computadora va sacando los nombres. Y eso. Bueno, en cuanto al tamaño de la muestra, debe ser suficientemente grande para resultar representativa de la población, pero a la vez suficientemente pequeña para que sea posible manejarla. ¿A qué hace referencia eso? Eso. Si usted quiere hacer de la Azuay, y en Azuay, supongamos, viven 10,000 personas, usted nunca va a poder hacer las 10,000, pero tampoco va a preguntar a dos, porque si pregunta a dos, no está preguntando la Azuay, ni siquiera a su barrio. En su barrio viven 100 personas, no, no representan. Entonces, usted tiene que buscar algo, por ejemplo, unas 100, 200 personas. Pero tampoco va a ser, por ejemplo, de las 10,000, va a ser 1,000. Primero, por el tema económico. Una encuesta, solo impresión ya cuesta. Sí, procesarlas, demora tiempo. Entonces, siempre tiene que buscar en la medida de lo posible. Y bueno, eso vamos a ver en temas futuros, o si no, les paso, y al final, en Excel, o hay otra aplicación que usted ingrese el dato y le da cuántas personas tiene que hacer. Pero eso ya no digo en temas futuros. Vamos a lo que ya sería del tema del día de hoy. Tablas estadísticas. ¿Qué es una tabla estadística? Una tabla estadística, rápidamente de lo que está aquí, es donde se representan las variables y los datos obtenidos. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí tenemos estos datos, nos da el libro, dice 201, se le va acomodando aquí está. Aquí tenemos una tabla estadística, es el ejemplo 1. ¿Sí? En la variable estadística escribimos la variable, por ejemplo, número de hermanos y qué es la frecuencia. Pero antes de ir a eso, vamos dato a dato. Cuando ya ordenamos en nuestra tabla, vamos a tener variables, números que representan ciertos criterios. El primero es la variable absoluta. Dice, la variable absoluta ni de un valor de la variable es el número de veces que se repite dicho valor. ¿Ya? Ok, entonces, permítame. Listo. Ok, entonces cuando tenemos, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo yo. Yo al preguntar edad de los estudiantes, ya no me importa qué estudiantes por el momento. Ya tengo lo siguiente, pregunta a Alejandro, me sale 15, 20, 30, 31. Entonces lo que hago sería esto que tengo aquí, representar en una tabla estadística. ¿Qué es una tabla estadística? Yo pongo la variable, en este caso sería edad, y pongo los datos que obtuve. Pero los datos, primero, cuando usted hace esto, la máquina le hace automáticamente, pero si usted lo hace a mano, tiene que seguir el siguiente criterio. Se ordena en forma ascendente o descendente, eso ya depende de usted. Lo que hacen las máquinas es en forma ascendente. Por ejemplo, 20, 30 y 31. Es decir, cogen todos los valores que habían, pero no repiten. No repiten por ejemplo, aquí vean, los 220 no repitió. ¿Por qué? Porque para eso existe un indicador. Ese indicador es el que se llama frecuencia absoluta. Significa cuántas veces se repitió aquí. El 15, ¿cuántas veces se repitió? 1. 1.
¿Cuántas? 2. El 31 es una frecuencia absoluta. Por ejemplo, si usted sacara 100 datos, Solo pélale y métele ahí. hay 100 No, solo ahí tiene metido en Pepi. ok, si hay 100 datos y de los 100 datos se repitió, por ejemplo, 99 veces el 1, simplemente se hace una tabla y se escribe en la frecuencia absoluta 99. Pero nuevamente, la frecuencia absoluta es las veces que se repite el dato. Si, por ejemplo, aquí hubiera 5 veces el 15, ¿cuánto sería la frecuencia del 15? Aquí sería el 5. 5. Esa es la frecuencia absoluta. Nuevamente, eso las máquinas lo están haciendo de directo. Así que vamos a, en la siguiente clase vamos a ver eso con Excel. Frecuencia relativa. Relativa de un valor de la variable estadística es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de dicho valor por el número total de datos. ¿Sí? ¿Qué es el número total de datos? El número total de datos es todo lo que obtuvimos. Todo. Por ejemplo, en el ejercicio que yo estaba haciendo, tengo ¿cuántos datos? Esto, no los de aquí, no los que escribo en la tabla, sino los que obtuve al inicio. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Se representa con la N mayúscula. ¿Cuántos cuántos datos tuve? 5. ¿Cuánto es mi frecuencia relativa? 1 dividido para 5. ¿Cuánto es 1 dividido para 5? Bueno, voy a poner un quinto. Fracción. ¿Cuánto sería de la siguiente? Sería 2 quintos. ¿Cuánto es la siguiente? Un quinto y la otra un quinto. ¿Cómo obtengo eso? Nuevamente, divido la frecuencia absoluta de esta columna para el número total de datos al inicio. Pilas, porque aquí saben cómo dicen los estudiantes, piensan que son estos datos de aquí. No, estos no, son los datos originales, los que obtuve. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de que se acabe el tiempo, quién sabe, déjenme ver si estamos. Pero bueno, para la siguiente clase, para los que tienen el celu, descárguense, si hay el Excel para celular, y los que no pueden y tienen la computadora, descárguense también en la calculadora. Vamos a, para la siguiente semana, la siguiente semana hay vacaciones. De aquí sería 15 días, hay vacaciones por las elecciones. Descárguense Excel, eso sería como requisito. Sí, este Excel, el normal, el que siempre usamos. Aquí vamos a introducir las fórmulas, porque hacer a mano, a veces yo les doy 100 datos, 200 datos, y hacer a mano 200 datos, solo contar, a veces cuentan mal, y ya no salen la media, la moda, lo que vamos a ver. Ajá. Entonces, eso como requisito para el Excel les aconsejo, si es posible, en la compu. Y si no, en el celo no hay ningún problema. Es el Excel entonces. Ok. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada es lo siguiente. Ok. No aprendí dónde está. Listo. La frecuencia absoluta acumulada, por eso, cada vez que ponga o yo les den el examen, primero, la variable debe estar ordenada de forma ascendente o descendente. Lo que se aconseja, nuevamente, esto pónganle como nota, que siempre sea de forma ascendente, pero ordenada. Ascendente en forma, ¿por qué? Porque la que vamos a encontrar ahora, frecuencia absoluta acumulada, es lo siguiente, es ir sumando las frecuencias absolutas, es decir, la primera sería 1, la misma que iniciamos. La siguiente sería 1 más 2. ¿Cuánto sería aquí? 3. Luego sería 3 más 1, 4. Y 4 más 1 es 5. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Ir sumando las frecuencias totales 1 a 1. Por ejemplo, 1 más 2, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. ¿Por qué es importante esta frecuencia absoluta acumulada? Es importante porque este valor final, en este caso 5, tiene que ser exactamente el valor del número de datos. Con eso usted puede saber si está trabajando correctamente sus encuestas, el trabajo que esté haciendo, ¿ya? Entonces, nuevamente, primero, que esté ordenado. Si eso no está ordenado, no le va a salir. Bueno, quién sabe le sale, concuerdo, pero lo aconsejable, ordenado. Voy sumando. Y al final, el último dato tiene que ser igual al dato que tuve al contar los valores iniciales.
Siempre debe ser igual. Si aquí, por ejemplo, salía 10 y aquí está 10, está bien. Pues si aquí salía 12 y aquí 10, usted hizo algún procedimiento o acá arriba no contó los datos. Entonces eso tiene que tener cuidado, ¿sí? Porque en el examen que yo les tome, no les prometo trabajar con 5, pero sí de unos 12 a 20 datos, ¿sí? De 12 a 20 datos para poder hacer a mano. No les voy a dar 50 datos porque a mano se van a equivocar, más se van a demorar en copiar y bueno, eso. Pero siempre en los exámenes se toma de 10 a 20 datos. Listo. Y frecuencia relativa acumulada, igual que la anterior. Solo que en esta vez, permítame. Ok. La frecuencia relativa acumulada es lo mismo que lo que vimos aquí, solamente que en vez de ir sumando las frecuencias absolutas, vamos a ir sumando las frecuencias relativas. Es decir, aquí la primera sería un quinto. Un quinto más 2 quintos, ¿cuánto quiere aquí? ¿Cuánto serían? 3 quintos, fracciones homogéneas. Verán, eso vimos al inicio del año. 3 quintos más un quinto, ¿cuánto es? 4 quintos. 4 2. quintos. 4 quintos más un quinto. 4 quintos más un quinto. 5 quintos. Es igual a cuánto, si simplifico. A 1. 1. Eso también, pilas, porque eso también les va a indicar si están haciendo bien los ejercicios. ¿Por qué? Eso sí pongan en todo ejercicio estadístico. Al sumar y al hacer el procedimiento, ¿Por resultados, qué 5 quintos es 1, profe? estoy sacando la quinta. La quinta de abajo, Ay, 1, 1. Y 1 dividido por 1, a 1. Por eso me sale 1. Ah, pero lo que les decía, al sumar todas las frecuencias relativas, me va a salir en cualquier ejercicio 1. Siempre, siempre tiene que salir 1. Si no sale 1, es que usted se comió un dato, ingresó mal una fórmula, contó mal alguna variable, perdón, pero siempre tiene que salir 1. Entonces, estos dos consejos cuando hagan estos ejercicios. La frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al número total de datos. ¿Sí? Primer paso. O sea, primer consejo, primer tip para ver si está bien hecho el ejercicio. Y segundo, la suma de frecuencias relativas acumulada tiene que ser igual a 1 en el ejercicio que sea. En cualquiera de esos, eso. Esto igual, la frecuencia absoluta acumulada igual al número de datos y la frecuencia relativa acumulada igual a 1. ¿Sí? El dato final, pero eso vamos a hacer la siguiente semana o si es posible esta semana, como quien avanzamos. Ok, entonces, mejor hagamos porque si nos alcanza tiempo, no, son 12:40 creo que salimos, o 2:20. 2:40 creo que es. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Listo. Vamos a hacer en el cuaderno solo de 6 datos. Vamos a poner altura. Yo hice una encuesta a los estudiantes de segundo de bachillerato, pongamos ya. Yo encontré la altura de los estudiantes, ¿ya? En centímetros, ¿sí? En centímetros. Y me dieron los siguientes datos. Me dieron 140, 201, 141, 150, 150, 201 y 142. Ya. Está. Primero, entonces, voy a hacer yo lo primero, los 2 primeros pasos y lo siguiente van a hacer ustedes. Lo primero que tendríamos que hacer antes de hacer la tabla estadística sería encontrar el número total de datos. Del número total de datos sería 2, 4, 6, 7. Entonces, n mayúscula es 7. Vamos a utilizar ahora, emplear la tabla estadística. Sería altura. Esa sería la variable. La altura. Para armar este dato, no tengo que escribir todos. Tengo que escribir en forma ascendente, ordenado. Y los que se repiten va a ir en la frecuencia relativa. Entonces, comenzamos con el valor más bajo. El valor más bajo es 140. El siguiente valor es 141. El otro sería 142. El siguiente sería 150. Y el otro sería
201. Y no creo que hay más. Veamos. Sí, están todos. Listo. Nuevamente, aquí no se deben repetir los números. Cuidado, cuidado con poner 140 y de nuevo 140 y profe se repetía. No, eso se pone en ¿dónde? En la frecuencia absoluta, perdón, sí, en la frecuencia absoluta. 140. ¿Se repite cuántas veces? 1. ¿Cuántas veces se repite el 141? 1. El 142. 1, ¿Y el 150? 2. ¿Y el 201? 2. Ok. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer ahora es la frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa? ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa? Contando los datos, Sí. sería un séptimo. Exacto, es dividir el... Solo quería poner... solo quería ver... Ah, sí, ok. Estaba buscando más que nada el que va escrito acá. Aquí se escribe FI, perdón, la I chiquita. No es fi, es F, la F grandota y la I chiquita, sí. Así más o menos. Solamente que aquí no me alcanza, le estoy poniendo así. FI. Nuevamente, lo que dice su compañera es el valor de la frecuencia absoluta dividido por el número total. Si usted desea y quiere, no hay ningún problema. Usted le pone en fracción o le pone en decimales, por ejemplo, un séptimo. Dale 0,14. Ya depende de usted. Yo le aconsejo que cuando hace a mano, haga en fracciones. Aquí sería un séptimo, aquí sería un séptimo, Séptimo, un séptimo, séptimo, dos séptimos, dos séptimos. dos séptimos. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Ya tenemos las dos primeras, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y nos tocaría la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Absoluta acumulada, perdón. La frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se nombra? Se nombra con N mayúscula y la I chiquita. ¿Sí? N mayúscula y la I chiquita. Comienza desde el primero y voy contando. El primero siempre es el mismo. Sería 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. Y 5 más 2, 7. ¿Cómo sé que más o menos puede estar ya bien mi estudio? Recordando que este valor final tiene que ser igual a ¿qué? 1 más 1, 2 más 1. De datos. Y para finalizar, me tendría que sacar la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se nombra? Con F mayúscula y la I chiquita. Sí, frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo hago esto? Sumo las frecuencias relativas, en cambio. Y al final me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 1. No me sale 1, está mal. Un séptimo más un séptimo, 2 séptimos. 2 séptimos más un séptimo, Tres séptimos. 3 séptimos. 3 séptimos dividido para más 2 séptimos, perdón, 5 séptimos. 5 séptimos para más 2 séptimos, 7 séptimos. Que al dividir esto, me queda Uno. 1. ¿Sí? Entonces, se puede decir no es ni tan corto ni tan largo, pero lo que yo les doy en los exámenes, y van a encontrar en la mayoría de exámenes, son de 10 a 20 saben trabajar la mayoría de profes, de 10 a 20, y yo también de tomar de 15, 16. Lo que sí les aconsejo nuevamente también cuando hagan estos problemas es siempre estén atentos, siempre cuenten bien. Si usted no cuenta bien, le va a salir mal los datos. Eso presente, entonces, siempre estén bien atentos con esos datos. Ok, entonces, no sé si me acuerdo el tiempo. Continuamos con las estadísticas. Ok. Ok, entonces eso es lo que está justo en este momento de aquí. Fijemos en el ejemplo 1. ¿Ya? Entonces, la variable aquí tendríamos el número de hermanos, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa, que es dividiendo la frecuencia absoluta para el número total de datos que obtuvimos. Bueno, esa sería la que tienen que hacer la mayoría de veces. Ajá. ¿Cuál es la peculiaridad nuevamente? De que el 1 en la frecuencia relativa acumulada debe salir 1 y en la absoluta tiene que salirnos el número total de datos. Ok, bueno, ese es lo primero.
Vamos con la siguiente, que ya sería ya todo con respecto a esta unidad. Si no estoy mal, bueno, y solo uso de TICS. Bueno, agrupación de datos. Cuando una serie de datos estadísticos, como tiene una gran cantidad de valores distintos que apenas se repiten, no resulta práctico empezar una tabla estadística anotando los diferentes valores de una variable, sino que antes del recuento, perdón, agrupamos los datos en intervalos. Utilizamos los intervalos siempre que se trate de una variable estadística cuantitativa continua. Pues en este caso solo tenemos, perdón, en este caso solo tenemos, no, solemos tener muchos valores diferentes, o en el caso de una variable estadística cuantitativa discreta, si existe una gran cantidad de valores distintos que apenas se repiten. Ok. Antes de continuar, esto, lo que sí es necesario, siempre van a encontrar en preguntas. Variable cuantitativa continua y variable cuantitativa discreta. La variable continua es cuando son números enteros. ¿Ya? Enteros. ¿Por qué números enteros? Porque existen variables como, por ejemplo, el número de personas en Cuenca. ¿Sí? Al usted hacer una encuesta o algo, nunca va a sacar, por ejemplo, que en Cuenca existen 12,5 personas. Eso no existe. O hay 12 o hay 13 personas, no hay la mitad de una persona. Jamás va a encontrar eso. Entonces aquí estaría mal poner en decimales. Siempre va a ser en números enteros, por ejemplo, 12, 15, ¿ya? Números de personas en Cuenca. En cambio, las discretas pueden ser, ¿ya? Pueden ser en números enteros o decimales. La variable cuantitativa discreta es, por ejemplo, la altura, ¿ya? La altura, yo puedo decir mido 2 metros, por ejemplo, ¿ya? Justo mido 2 metros. O también puedo decir que mido 1,64 metros. ¿Sí ven? No hay nada de mal en decir eso, ¿sí? Pero que quede claro esto, porque eso siempre está en estadística. La continua y la discreta. Pues a mí queda. Continua, discreta. Ok, entonces preguntemos. Jessica ya me respondió. Estefanía. Estefanía. ¿Escucha, Estefanía? Bueno. Sebastián, ¿me escucha? Creo que está llegando también Sebastián. Juan, ¿me escucha, Juan? Diga, profe. Ayúdeme, un ejemplo de variable continua, perdón, cuantitativa continua. Usted, un ejemplo, algo que solo se puede expresar en números enteros. Bueno, alguien que tenga tal vez un ejemplo, algo que pueda pensarse solo en enteros. ¿Alguien? En números, ¿qué, profe? La altura, profe. ¿La altura? No creo, porque si me pregunta la altura, yo digo 1,62. ¿No? El número de... Profe, tal vez puede ser cuántos bebés nacen, algo así. Genial. ¿Cuántos bebés nacen en el mes de febrero, por ejemplo? Ya, muy bien. Otro podría ser, por ejemplo, cantones de la ciudad de Cuenca, o perdón, cantones de la provincia de La Suay, porque yo no puedo decir hay 2,5. ¿Qué cantón es solo la mitad? No. O dice 2 o 5 o 10 o los que hay. Sí, otro ejemplo. De discreta, una cuantitativa discreta. ¿Cuál podría ser? Son Ya dije que hay muchas ya.
Estas pueden ser, por ejemplo, el dinero que yo tengo en el banco, ya, por ejemplo, 10,20 o 5,4. Ya para finalizar, a ver, es que estas son las más difíciles. Gabriela, Gabriel creo que dijo, Alejandro, una variable continua, cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Algo que sea solo en números enteros. No sé si, bueno, yo le hablo en radios del Austo. También, genial. Ajá. Porque no podría decir yo hay 3,5 porque la mega solo tiene medio edificio. No, no lo puedo decir es o hay 5 o hay 10, no hay una. Exacto. Sí, muy bien. Entonces, eso que le Profe, tengan. podría también ser puede ser el número de personas que falleció por COVID en Cuenca, por ejemplo. Sí, también, exacto. Porque no puedo decir falleció 2,5. Es decir, que alguien quedó medio muerto, ¿no? O sea, o murió o quedó vivo. Es exacto, esa es la variable. Ajá. Y las continuas son de las más difíciles a veces de analizar, pero son las más, se podría decir que importantes en estadística. Ajá. Porque en un partido de fútbol, vean, también, ¿cuántos partidos ganó la liga, por ejemplo? Esa también es una continua. Entonces no puede decir 2,5 es que se casi gana por licencia. No, ganó o perdió. Solo hay esas dos posibilidades. Sí, son de las más utilizadas. Muy poco comunes, pero más utilizadas. Ajá. Eso téngale bien presente en eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este momento para la siguiente clase es, primero, anoten en cualquier lado o lo que sea, es el Excel. Excel, por favor, consíganse en la computadora, en su tablet, vamos a trabajar. Y para que puedan utilizar, o sea, como les decía, el libro, vamos a utilizar los ejercicios, los deberes que tienen al final de cada unidad. ¿Sí? Bueno, aquí también les dan cómo utilizar la máquina, por ejemplo. Sí, no vamos a utilizar la máquina porque estas de aquí para ingresar datos es muy difícil. Aunque si desean y quieren también pueden comprar, utilizar estas calculadoras. Sí les voy a enseñar, pero como les digo, es muy demorado en la calculadora. Listo, entonces vamos a utilizar o vamos a resolver aquí estaban las. Ok. Ok, es el trabajo colaborativo. No, pero está. Bueno, no están aquí los ejercicios, entonces voy a mandar en el PDF que siempre les mando para que resuelvan. ¿Qué van a hacer? Van a hacer simplemente 3 tablas estadísticas de lo que usted desee, ¿sí? Con las variables que usted desee. 3 tablas estadísticas con 15 datos, ¿ya? Entonces eso va a ser ya los que desean seguir adelantando. Van a hacer 3 tablas estadísticas con 15 datos cada uno y van a sacar frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, esas 4. ¿Sí? Entonces, nuevamente, 3 tablas estadísticas con los datos que ustedes deseen, ¿sí? Mínimo 15 datos, si quieren poner más, no hay ningún problema. Y con eso, por favor, con frecuencia absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. ¿Sí? 15 datos, por favor, 15. Luego me preguntan, profe, ¿cuántos datos? Mínimo 15. Si quieren hacer con más, genial. ¿Ya? Profe, pero eso hacemos un programa de Excel, ¿verdad? No, a mano. Son 15. Oye, Les pongo 80. eso va a ser el deber entonces, Claro, para 3 hacer en mínimo con cuaderno. 15. Ajá, 15 claro, usted escoja. Por ejemplo, puede ser, les doy un ejemplo. Número de candidatos, o bueno, ¿qué más puede ser? Contagios, número de contagios en Azuay, como justo decía su compañera. Entonces ahí ponen 10, 5, 10, 15. Ustedes inventan, pueden poner los que desean. No es necesario que vayan a investigar. Invéntense, aquí es el chiste, inventarse. ¿Ya? Sí, porque es bueno aclarar eso. Quién sabe, salgan a hacer encuestas. No salgan a hacer encuestas. Y ustedes invéntense los datos, pongan los datos que quieran. ¿Ya? O sea, ya armen las tablas y vayan haciendo frecuencia absoluta, acumulada. Y esas dos cosas debo ver principalmente. Que el n, o sea, el número total de datos, concuerde con la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada sea igual a 1. Esos dos voy a ver que concuerde, ¿sí? Por favor.
Eso debe concordar. Si no concuerdas, Los dos siempre tienen que ser igual a 1. no. Solo la frecuencia relativa acumulada. Solo la frecuencia relativa. Ya. Ajá, déjame ver, es este de aquí. Es esta, perdón. Fíjense, si yo tuviera este ejercicio, si n es igual a 7, la frecuencia absoluta acumulada, es decir, n mayúscula, tiene que ser igual a 7. Estos dos tienen que concordar. Y el f mayúscula, frecuencia relativa acumulada, tiene que ser igual a 1. Ese sí, siempre igual a 1. Este f debe ser siempre igual a 1. Ese, solo ese, pero el otro tiene que ser igual al número total de datos. Yo sé que nadie va a pasarse, bueno, quién sabe, ¿no? Pero la mayoría va a ser 15 datos exactitos, porque yo digo mínimo 15. 15 datos va a ser igual 15 igual a 15. No creo que nadie más se vaya por encima de los 15 datos. Ok. Profe, disculpe, y la N que está aquí al lado de altura, la N, esa tiene que ser siempre minúscula. Sí, n es la que sacamos las veces que se repite. Ajá, es n minúscula. En cambio, esta n mayúscula es al ir sumando. 1 más 2, 2 más 1, 3. Es la que vamos sumando. Ajá. Entonces, pero Ya, no, ok. no son las mismas. Esta es minúscula y esta debe ser mayúscula. Ajá, esta es minúscula y esta es mayúscula. Ajá. Las mayúsculas son las acumuladas. Ajá, recuerden, las mayúsculas son las acumuladas. Ajá, ¿alguien más alguna pregunta o algo tal vez? Eso, para los que desean seguir. Las mayúsculas suman, ¿no es cierto? Exacto, son las acumuladas. Muy bien. Y las minúsculas son las que se sacan con las fórmulas o contando. Ajá, eso. Más que nada porque algunos decían que subo muy tarde los deberes para ya que vayan adelantando y disfruten esta semana de vacaciones y puedan ir a reflexionar por quién van a votar y todo lo demás. Licenciado, a full. Bueno, Pero bueno, de vacaciones, sí. debería estar son 2 semanas. Menos que les tomo, serían 5 tablas mejor para que aprovechen el tiempo. Feriado uno tuvo, sí. Bueno, 3 nomás. 3 para que puedan descansar y todo lo demás. Entonces nos veríamos de aquí en Sí, profe, 3 nomás. Ya si podemos hacer una más, ya le hacemos. Pero bueno, entonces nos veremos la siguiente semana. Pasen bien, nos vemos. Éxitos. Jornadas. Ya, profe, cualquier pregunta le... Listo, no hay ningún problema. Nos vemos. Pasen bien. Gracias, Lice. Profe, que Feliz pasen semana. bien. Nos vemos.